Bienvenidos al Buen Duelo, un espacio donde hablamos de la vida, de la muerte, de las lecciones, de la terminación de parejas, de trabajo, de todo lo que implique un duelo. El duelo es algo único y universal y la idea de este canal es que puedas sentirte acompañado donde sea que estés en tu proceso y cualquiera que sea tu duelo. Así que bienvenidos y espero que lo disfrutes. Bienvenidos al episodio de hoy de El Buen Duelo o Good Grief. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Es un restaurantero, que para mí esa palabra no sé si existe o no, pero aparentemente sí. Entrepreneur, es sobre todo un gran amigo mío, Robert Martín. Hoy tuvimos un pequeño problema de tecnología, entonces no sé si la primera parte quedó grabada, entonces le voy a dar una breve introducción. Robert nos está hablando del duelo. Su historia de duelo fue en el 2009, cuando estaba muy joven, tenía 20 años, y fallece su mamá de manera muy imprevista. Entonces espero que disfruten el episodio y se sientan acompañados y escuchados y nada, aquí va. Bueno, entonces cuéntame un poquito más de eso cuando ocurre lo de tu mamá. Estás en Nueva York, tienes, no sé, 20 años. Tenía 21, Ok. ¿Y cómo 21. fue tu vida en Nueva York en ese momento? O sea, justamente cuando esto ocurre, primero obviamente regreso a Panamá, tuve un tiempo en Panamá, me quedé casi 3 meses, 4 meses en Panamá. Regreso, ya había perdido disque el semestre en el trabajo por, bueno, puedo decir que por hacer muy bien mi trabajo me esperaron para que yo Ujú, regresara y volviera a tomar las riendas del trabajo. Yo en esa época era director de bebida del lugar donde trabajaba. A muy temprana edad como que aprendiendo todas estas cosas y fue porque también me fui enamorando paralelamente a la restauración mientras que estaba en la universidad, pero nunca lo tomé como que era algo que yo quería hacer. Simplemente yo siempre tuve una mentalidad de que, y algo que me inculcó mi madre, mi viejo, era que lo que fuera que hicieras en la vida siempre lo tenías que hacer bien ujú. por el simple hecho de que es una práctica de la disciplina que en algún momento vas a tener que practicar con las cosas que tú quieres hacer en la larga. Entonces, siempre esa ha sido mi mentalidad para todo. Es la misma mentalidad que le inculco a los pelados. Entonces, cuando regreso, tengo mi trabajo todavía. No estaba en la universidad, pero entonces me meto, dizque 120%, porque no estaba en la universidad, estaba acostumbrado a este ritmo de velocidad. Entonces le meto con toda, me comienzo a estudiar todo lo que puedo estudiar sobre la restauración y en un momento decido, y paralelo a que estaba viviendo demasiado, decido salirme de mi carrera y meterme en finanzas. Estaba estudiando arquitectura naval, que era algo que al final del día tenía mucho que ver con mi mamá. O sea, mi mamá era mi ejemplo, era mi estrella del norte. No me había dado cuenta que hacía muchas cosas porque a ella le gustaba, no porque a Ujú. mí me gustaba. Entonces me fui dando cuenta poco a poco que en verdad yo no quería regresar a Panamá y trabajar para el Canal de Panamá, que era algo que a mi mamá le encantaba, esa noción, esa idea, y yo como que nunca la había cuestionado realmente, me gustaba la idea, siempre, mi idea siempre fue regresar a Panamá a un punto u otro, em, pero ella fallece, pasan los meses y me doy cuenta, ok, esto no es lo que yo quiero hacer. Me meto a finanzas porque la realidad es que en mi familia no había nadie que tuviera esa fortaleza en finanzas. No había Ujú, nadie que, o sea, mi papá estudió psicología, pero terminó haciendo logística. Mi mamá fue ama de casa, le encantó la fotografía, estudió fotografía, etcétera, pero nunca fue algo que ella impulsó ujú, ni nada de eso. Entonces yo decido que finanzas es lo que necesito, porque al final del día era algo que a mí me faltaba. Yo dirigía, veía números, etcétera, pero no era lo mismo porque el endgame en mi cabeza después de casi 6 meses era que yo quería ser restaurantero, yo quería tener mi restaurante, quería tener mi experiencia con mis comensales, con las personas. Me enamoré también de la restauración porque entraban gente todos los días, gente que era la misma o si no era gente nueva y cada día era una experiencia completamente diferente. Por muy malo o bueno que fuera, la mayoría de los días eran buenos, obviamente, pero siempre había algo diferente, alguien, una conversación diferente
no era mundano, o sea, no era lo mismo, no era repetitivo. Por más que suene que sea repetitivo, pero las variables que entran por la puerta todos los días, las caras, los problemas, las cosas positivas, las historias que te cuentan, yo me fui enamorando. Entonces, encima de eso, siempre tenía una relación con la comida. En mi casa, mi mamá cocinaba, mi papá cocinaba, si íbamos de fiestas familiares, los abuelos cocinando o mi madre cocinando, era un momento donde todo giraba en torno de la cocina, o sea, todo giraba en torno de que todos estábamos reunidos y estábamos esperando la comida y la conversación y como cualquier otra familia, discusiones, felicidad, Sí. etcétera, bebedera. em, y me encantaba eso y tenía una nostalgia hacia eso que conectaba también mucho con mi mamá, de otra manera a otra, de una manera a otra. Entonces me meto y me entierro totalmente en eso y por los próximos 5 o 6 años comienzo a aprender todo lo que pueda. O sea, me busco el mejor mentor posible, decido, este va a ser mi mentor, este va a ser la ruta y que yo necesito abrir un restaurante en Panamá lo más pronto posible. O sea, le había puesto una presión porque era algo que en verdad quería, no era algo vicioso, como que necesito esto, sino que era algo que yo sentía que yo necesitaba en mi vida. Y una cosa llevó a la otra. Llega Carlos, que es mi socio, Chombolín, que es conocido como Chombolín en Ujú. íntimo. Y Chomolín, un día yo estoy en Panamá de visita con unos amigos comiendo y veo a Chomolín una chaqueta de chef, o sea, una camisa de chef, etcétera. Y lo paro y comenzamos a hablar. Y que, man, yo no sabía que estabas, yo pensé que estabas estudiando ingeniería. Él dije, no, me cambié a cocina, etcétera. Nos mantuvimos en contacto y después Chomolín vino a Nueva York. Ahí hablamos un poco más y vimos que teníamos como que el universo alineado en las ideas, los conceptos, etcétera. Regresamos a Panamá, hacemos unas pruebas, nos enamoramos de lo que estamos haciendo y decidimos abrir Íntimo en el 2015. El proyecto comienza en el 2014 y en el 2015 abre Íntimo Restaurante. Y da la casualidad que Chomolín nace el mismo día que nace mi mamá, el mismo mes y todo. Entonces, siempre hay puntitos, creo yo, entre más tú te escuchas a ti mismo y más vas entendiendo todo lo que te estaba pasando, el universo te habla de una manera u otra. Em, Creo que, como estaba comentando, los primeros años fue súper difícil. A mí de verdad no le di mucha paz hasta hace un par de años atrás, creo que fue como hasta el 2018, 2019, como que ya no sentía ese dolor, no sentía o sea, sentía que había pasado ayer, pero ya habían pasado 7, 8 años. Ujú. Em, y le di paz por fin como en el 2017, 2018. Em, Igual hay días que se me enciende, hay Sí. días que se me apaga, pero por un tiempo fue todos los días. O sea, no se me iba, o sea, tenía a mi mamá en mi mente todos los días. Cambió mucho mis perspectivas sobre el mundo también, el universo. Em, estaba Me acuerdo que estaba muy frustrado con mis creencias, que era porque no entendía cómo una persona tan noble, digo, Sí. todos somos humanos, pero mi mamá era una persona muy querida. Yo me acuerdo que siempre le cuento y mis amigos, más que todo amigos y exnovias que iban a la casa a ver a mi mamá y yo no sabía que estaban en la casa, porque iban a buscarla por consejos, Ajá. iban a hablar con ella por cualquier cosa y de la nada tenía un amigo en la casa, yo llegaba y no tenía ni la idea que esa persona estaba ahí. Entonces era una persona muy querida, inclusive que cuando ella fallece, tuve otro problema con la parte de la familia de ella, que era que son mis tíos, mis abuelos, etcétera, nos desconectamos totalmente. El dolor era tan grande, la pérdida de ella, que ellos no supieron cómo reaccionar tampoco. Ella, por más que mi abuela era como la patriarca de la familia, Matriarca. matriarca, perdón, ella era consejera para todos. O sea, ella Eres yo the creo que si glue. ella hubiera estudiado psicología, ella hubiera sido súper exitosa, hubiera tenido un libro, lo que sea, porque a ella la amaban, ella se metía mucho en tus zapatos. Era muy empática, em, tenía muy buena vibra, siempre tenía sus días como cualquier otra persona, pero Ujú. tenía una vibra muy positiva, muy energética, muy feliz, y siempre quería ayudar a su prójimo. O sea, la cantidad de personas que ella trató de ayudar, personas que la defraudaron, etcétera, Ujú. igual ella seguía buscándolo.
buscar ayudar personas y era algo muy bonito. Entonces el dolor de perderla en la comunidad de nuestra familia, de las amistades, fue algo grave, que también tuve yo un tema con ellos porque comenzaron con el finger pointing, qué se pudo haber hecho para que esto no Claro, pasara, etcétera, la. Y que también fue pesado porque éramos muy jóvenes, yo y mi hermana, y mi viejo, y que habíamos perdido algo tan importante y que al otro lado no teníamos ese apoyo de esa familia con que me crié. Digo, todavía hoy en día obviamente todo eso ha pasado, pero fue súper difícil siendo tan joven y perder ese apoyo de ese lado de la familia. Y no fueron todos, ojo, fueron algunos, inclusive me acuerdo que mi abuela no quería que nadie la visitara. Mi abuela, me acuerdo que se dejó de pintar el cabello, su cabello se le creció hasta las rodillas. O wow. sea, una señora que siempre tuvo dizque, un pixie haircut corto y la primera vez en mi vida que la había visto con cabello largo, me acuerdo que cuando regreso a Panamá, fui a visitarla, hablamos, etcétera, y literal tenía el cabello largo hasta las rodillas. O sea, y era como que esta procesión que ella estaba viviendo, que no se acababa por el duelo que ella tenía con mi madre. Entonces, fue un roller coaster ride. Claro. O sea, fue un roller coaster ride, fue súper pesado. em, y hoy en día, por lo menos, ya hay mejor entendimiento. El tiempo es tu mejor aliado, aunque a veces se siente como Es el peor enemigo. que es el peor enemigo, exacto. Entonces, es un tema bien difícil. Obviamente es algo que yo, no, yo siempre le digo, ojalá uno nunca tuviera que sentir esto, pero también es algo que te ayuda a crecer. Yo creo que uno del sufrimiento aprende mucho más. Creo que hoy en día vivimos una sociedad también que puede sonar feo esto, pero que buscamos no sufrir y Sí. obtener cosas en la vida sin el sufrimiento. O sea, siempre le digo a mis chicos en los restaurantes y eso, y que, man, tú quieres un six-pack, tienes que meterte una dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer todas estas cosas para llegar a ese punto. O sea, hay una disciplina, hay una consistencia. Entonces, el duelo te da un sufrimiento que te pone mucha la vida en perspectiva. Ujú. ¿Qué es lo que en verdad Importante. vale la pena y qué es lo que no vale la pena? Obviamente, cuando eres joven todavía estás aprendiendo muchas cosas a la vez, pero te ayuda a madurar mucho más rápido. Y te hace ver el mundo muy, muy diferente. O sea, y que a la vez, you don't want to put up with bullshit. O sea, Sí. es que de verdad vamos a formar un relajo sobre un tema que no tiene un valor real, que no nos va a dar nada, ¿me entiendes? Como que uno trata de evitar esas cosas. Hoy en día yo, el drama y yo, o sea, creo que a veces tengo que controlarlo porque es normal que la gente tenga drama y la gente se Ajá. merece poder Tenerlo. expresar su drama. Pero a veces uno, viniendo de un duelo tan pesado, a uno le cuesta demasiado. Entonces, hay que ser aterrizado. Entonces, uno a veces piensa, es que, pero yo he sufrido todo esto, ¿por qué tengo que aguantar más de esto? Y ahí es donde uno se tiene que balancear, respirar, yoga, meditación, cosas que uno no se imaginaba que en algún momento iban a hacer. Yo creo que he hecho un poco de todo, el ejercicio, tener rutinas, Sí. em, y a las personas que le pasa reciente es eso, también aceptarlo, porque esa es la otra cosa. Por mucho tiempo yo no lo aceptaba. Y una de las cosas que más me afectó fue que como yo viví tanto tiempo afuera, Ujú. yo no viví en o sea, cuando yo regreso a Panamá, yo siento como que todavía voy a tener ese mundo Y ya no que está. tenía cuando tenía a mi mamá y eso ya no estaba. O sea, que cuando yo regreso a Panamá, yo creo que la razón que me vuelva, se demora tanto yo buscar o encontrar paz es porque regreso a Panamá pensando que voy a mi casa y mi mamá va a estar haciéndome el desayuno en la mañana, o mi mamá me va a estar preguntando qué estoy haciendo, o vamos a tomar un café, o vamos al cine, etcétera. Y eso se me estiró más. Todo eso eran cosas que debieron haber pasado desde el primer día en el 2000, el 29, 23 de noviembre del 2009 hacia adelante, pero cuando yo regreso a Panamá como que eso se vuelve a reiniciar un poco. Lo revives. Sí, se revive y es por el tema de lo que era el day to day con mi madre, Ujú. se vuelve a abrir. Entonces por eso creo que demoró tanto. Em, y con el tiempo uno aprende que uno tiene que llegar al punto donde aceptas que pasó y vivir con eso. O sea, que no va a cambiar. Y por mucho tiempo yo me lo decía, pero no me lo creía. Ajá.
Entonces llega el punto como que ya, como comenté anteriormente, no fue como hasta el 2018 que ya yo encuentro esa paz. Y tú sientes que tuviste como, una vez alguien me preguntó, dije, ¿Did you ever have an aha moment? Como un momento en que como que te das cuenta que ya llegaste a ese punto o fue algo que sucedió como gradualmente. Pasaron ciertas cosas, o sea, que pasaron ciertas cosas en mi vida que decido como que ya no quiero esto, ¿me entiendes? Es Ujú, como que fue lo mismo con el alcohol, fue como que ya yo no quiero sentirme de esta manera, o sea, porque ¿qué pasa? El alcohol, las drogas, las relaciones que también puede convertirse en algo peligroso, son cosas que numb the feeling ujú. y tú no te das cuenta. O sea, estás buscando que alguien le ponga parche a eso y que tú no sientas esas cosas. Entonces llega un punto donde tú ya estás feliz contigo mismo, aceptas la situación y encuentras algo de paz. Igual tienes que seguir trabajándolo. Todo en la vida es disciplina y repetición, repetición, repetición. Cuando lo dejas de hacer, se comienza a engordar la situación o se empeora la situación. Entonces, yo puedo volver a caer. O sea, si me pongo negativo, me pongo en un mundo gris o oscuro, me dejo tirarme al abismo, yo puedo volver a caer en lo de mi mamá. O sea, yo, no me quiero meter mucho a hablar del tema, pero yo viviendo en Nueva York había un puente, me acuerdo, ay, es el George Washington Bridge, que es un puente donde muchas personas se tiran. Ujú. Digo, no he escuchado nada en mucho tiempo, pero muchas personas se han suicidado en ese puente. Entonces, yo me acuerdo que el dolor que yo tenía era algo que yo no, o sea, fue el abismo más profundo. O sea, hablar de acabar con tu vida. Ujú. Sí. Y es un abismo y es un lugar oscuro. Es un lugar muy oscuro y te tienes que salir el hueco. Y entre más tú alimentas eso, te vas a caer en eso. Em, Obviamente, cuando tienes a alguien tan especial que se te va y no lo entiendes y eres tan joven, todo es como las personas que se meten full a la adicción. Es porque ellos le están alimentando esa noción, esa negatividad que le está ocurriendo en la vida. Por eso no quería hacer esto, Sí. en verdad. Pero, o sea, te entiendo tan, tanto, porque yo también he estado ahí. Y yo también hay días, y no fue hace 15 años, pues que hace 2 años, que yo sabía que yo no me podía acercar a una ventana. No porque iba a hacer algo, pero porque sabía que Sí, ese te llega el pensamiento, pensamiento. te llega el pensamiento y da mucho miedo. O sea, es como, wow. Y ahí creo que es lo que dices de que a mí me ha servido, es como que yo ya cuando empiezo a ver que eso se empieza a engordar, como que esos negative things empiezan a revivir y ese dolor empieza como a avivarse, yo por lo menos siento que ya puedo identificar como que, uy, está pasando, ¿qué puedo hacer al respecto? Voy a llamar a estas personas que me hacen, que me mejoran. Voy a llamar a decir, hey, estoy triste, hey, estoy así, hey, vamos por un café, o voy a empezar a hacer más ejercicio, como que Claro, he tienes que aprendido cuáles cambiar son, la narrativa exacto, en tu cabeza, porque exacto, la narrativa es como la parábola, o no me acuerdo, que si tú alimentas el bien o el mal, y el que más le das exacto. comida es el que más presencia va a tener en ti. Entonces, para mí yo llegué a estar en esos momentos y a la vez el trabajo de crear esa relación de comunidad alrededor mío que siempre ha sido muy Ujú. importante, esas amistades claves que tengo en mi vida. Mi padre fue algo que yo también tuve que fortalecer mi relación con él porque él y yo siempre, o sea, no es que tenía un problema grande con mi viejo, pero cuando estábamos kids, rebeldía, Sí. etcétera, yo y mi viejo no llevábamos la mejor relación. No era horrible, era buena, pero tampoco podía ser mejor. Y hoy en día Ujú. lo considero mi mejor amigo. em, y mi hermana ni se diga, mi hermana y yo hoy en día yo no puedo vivir sin ella.
y comenzaba a alimentar mi mente sobre, imagínate si yo llegara a hacer una estupidez como esta, ¿cómo dejo a estas personas? Ujú. Y a veces uno piensa y que no, pero es que tengo que pensar por mí, etcétera. No, obviamente hay una responsabilidad con esas personas alrededor tuya, por lo menos yo lo veo así, Sí, las personas que yo quiero, a las personas que yo aconsejo, y viceversa. Creo que el universo me ha dado eso y como tú bien lo dices, uno tiene que comenzar a alimentar positivo, por más negativo que sea la situación, pues tienes que buscarlo, o sea, tienes que tratar de quererlo, ujú, y comenzar a medir las cosas que pesan en tu vida, por la cual vale la pena seguir haciendo lo que estás haciendo. Y a veces es difícil, con todo lo que sí, pasa, tienes que evitar también la propaganda de lo que vemos en el mundo. Creo que el mundo está hecho de una manera, a veces siempre siento que le ponen un cuar a la máquina cuando las cosas están muy bien, vamos a meter una guerra, vamos ajá, a crear esto, vamos a hacer esto, vamos a regresar a como algo tan fácil como ver lo de Roe versus Wade en los Estados Unidos. O sea, siempre hay algo que le están tratando de tirar a la sociedad para que nosotros no nos estemos en conjunto. Y si uno no entiende eso, no te dejas, eh, o sea, que lo entiendas y que no alimentes la propaganda del mundo, porque al final del día es eso, vemos la política hoy en día y todas estas son cosas negativas que van sí, alimentando y uno tiene que saber cómo verlo, entenderlo y no dejar que te manipule. sí, O sea, y seguir procediendo con tu vida al día a día, porque yo siempre le digo a la gente, o sea, todo lo que está ocurriendo hoy en día ha pasado mil veces en la historia de la humanidad. Obviamente hay una evolución, hay cosas que mejoran, pero entonces vemos cosas que están ocurriendo en el Medio Oriente, Ucrania, etcétera, en nuestro patio, etcétera. Hay de todo, entonces tiene que buscar cosas positivas, porque el mundo tiene tanta negatividad que si tú no buscas positivo, it'll no vas a crush you. estar aterrizado. Necesitas tener ese ancla en tu vida que tú sabes que "Hey, me la voy a poner porque esto me va a ayudar a través de esta marea, este oleaje, esto me va a mantener en el área. Por más duro que sea, tienes que tener esas cosas y Ujú, no tener miedo en pedir ayuda tampoco. total. Porque ese fue un error que yo tuve. Yo tuve mucho tiempo donde yo no lo hablaba, decía que estaba bien. em, Fue loco. Cuando me pongo a verlo hoy, todo por hoy, yo no sé cómo yo me aguanté todo eso por tanto tiempo. Em, y fue muy loco pensar que yo me lo aguanté todo sin pensarlo. O sea, yo no llegué a ver un psicólogo como hasta el 2017 por primera vez. Ujú, Pero también porque como mi papá ya estudiaba psicología, las conversaciones que yo tenía con él, no fue que él practicó a nivel profesional, ujú, pero teníamos conversaciones profundas sobre cómo analizar ciertas situaciones y la tenía desde que estaba pelado. Entonces, ujú, eso también siempre ha sido algo que me ayudó. Obviamente, mi camino pudo haber agarrado otro camino totalmente diferente, literal. No tuviera las cosas que tuviera hoy en día. Sí, uf. Por eso que ahora le agradezco al universo por todas las cosas, como te dije, el tema de que hubo una boda, uno de mis mejores amigos se casó ujú, ese mes, también le doy gracias al universo. Hay que buscar gratificación totalmente buscando lo positivo. Obviamente hay cosas negativas y vas a patear la llanta, el carro, lo que sí, sea, y es normal, es parte de la condición humana, pero sí hay que saber encontrar ese balance y ya está bien desbalancearse también. O sea, hay momentos que tocar cero, tocar piso, ujú, es parte de este proceso de volver a subirte y mejorar la situación y escribir un capítulo diferente en tu vida. Entonces, total. sí. Creo que hay como una imagen que es como que la vida no es que tú subes y bajas, sino como que es una espiral que van subiendo, entonces como vas a pasar por el mismo lugar otra vez, pero ya has aprendido un poquito más, ya va a ser un poquito diferente, Claro, ya puede ser un cien por poquito menos ciento, difícil. 100%. Es práctica, es como todo. Si tú no practicas para las cosas, y hay veces que creo que la gente no ve la vida de esa manera. La gente ve la vida como, hay gente que lo ve como destino, hay gente que se lo deja todas las manos de Dios, y cada manera de ver la vida es buena, pero sí tienes que entender que hay una práctica para mejorar las cosas. Ujú, O sea, si tú y yo tenemos una discusión y tenemos 5 discusiones y cada discusión es igual, porque no hemos buscado una manera de mejorar la situación o no hemos analizado qué fue lo que pasó en esa primera discusión o esa primera sí, pelea. ¿Cómo hago yo para evitar lo que ocurrió? Y así vas evolucionando. O sea, es una relación contigo mismo. Hay
miles de diferentes tipos de relaciones con tu pareja, tu familia, con tu perro, con tu carro, con tu trabajo, etcétera. La relación contigo es igual de importante. Si tú no le das práctica y disciplina a la relación contigo mismo, va a seguir pasando las mismas cosas. Y hay gente que a veces me da cosas porque, digo, cada uno tiene su propio camino, pero que literalmente nunca tocan esa relación consigo mismo y conseguir un tipo de disciplina, un tipo de práctica y que ok, voy a entender qué es lo que está ocurriendo, por qué está pasando esto. Ujú. Y hay gente que simplemente no, ni lo buscan No, me lo busca y se te y dificulta mucho más, especialmente durante periodos de duelo. total. Te quería hacer una pregunta que lo mencionaste como muy, como por encimita, es, no sé si tú eras religioso o eras, o como, ¿cómo sientes que cambió tu relación como hacia lo universal? ¿O la cambió o no? Sí, ¿Sí? sí la cambió por las razones incorrectas. Mi casa fue raro, mis papás fueron súper jóvenes cuando nos tuvieron, o sea, mi papá acaba de cumplir 60 años Ujú. y el hombre está pasando por una crisis. Mentira, pero pasó como que le molestó un poco, pero yo le digo, imagínate, yo tuve amigos que tenían tu edad cuando se están graduando a la escuela. O sea, mi papá me tuvo a los 20 años, mis viejos, entonces era una pareja muy joven. O sea, yo me pongo a pensar hoy en día, yo tengo 38, mi papá tenía 38 cuando yo me estaba graduando a la secundaria. O Total. sea, yo no sé qué yo haría con un pelado. Entonces, y es parte de entender el contexto de las cosas. O sea, yo Ujú. con mi viejo, yo he llegado a entender de que, ok, este hombre era sumamente joven cuando pasó todo lo que pasó entre él y yo, cuando estábamos teniendo estas discusiones como si fuéramos dos chiquillos grandes, cuando éramos Claro. pelados. Y digo, esto es una conversación que yo tuve conmigo mismo hace mucho tiempo. Em, ¿Cuál era la pregunta de nuevo? Tu conexión como con la religión o Ah, con el ok. espiritual, Entonces, el como ellos universo. eran tan jóvenes, el tema que ellos le ayudó mucho el tema de usar los parámetros de la iglesia. Ujú. O sea, nosotros nacimos católicos, papá católico italiano, mi mamá católica aquí de Panamá, em, y llegó un punto, nosotros nos criamos en áreas revertidas y había una iglesia que era una iglesia bautista para acabar. Y era o sea, que las iglesias bautistas independientes, o sea, que significa que son más rígidas que las bautistas. Ok, O sea, mi hermana no podía usar ropa de playa, o sea, ellos no te permitían ok. eso. Así de estricto era. Obviamente mis papás, ellos iban por el tema de la fundación que podía crear de moral, etcétera, que a nosotros obviamente nos daba disciplina, nos daba una base, pero nos daba miedo. O sea, cuando hablamos de religión te habla de inculcar miedo. Obviamente creo que ha evolucionado mucho la religión y se está, todos los años escucha cosas nuevas. Ahora la Iglesia Católica apoya LGBT, etcétera. Ujú. Ves que hay una evolución en la religión, etcétera. Pero en ese momento cuando fallece mi mamá, yo dije, ¿cómo va a ser posible que con todo lo que pasa en este mundo y todos los cabrones que existen, que la persona que se llevan es a mi madre? Entonces yo tuve, o sea, yo me desentendí totalmente de la iglesia, em, y al mismo tiempo pasaban más cosas. O sea, veías cosas que estaban ocurriendo, o sea, no me quiero meter mucho en la Ajá. política de la iglesia, pero cosas que tú dices que, man, ¿cómo puede ser posible que esta identidad que yo le tengo que tener fe y creencia están haciendo esto, esto, esto y esto? A nivel mundial, no Ujú. solamente en Panamá, Nueva York, sino que a nivel mundial. Y cuando yo vivía en Nueva York pasó algo bien grande en Boston, Ujú. que hay hasta una película Sí, sí. sobre el tema, y no es para meternos mucho en el tema, pues, pero era algo garrafal. O sea, si hay algo, si queremos hablar de bien y mal, era algo diabólico, Ujú. literal, si nos queremos poner en ese pedestal. Sí. Entonces, yo me desafiné totalmente, pero algo que yo no me había dado cuenta, que me había dado la iglesia, era meditar, meditar a través de rezar. Ujú. Entonces era algo que yo no sabía que estaba haciendo. Yo sabía que yo rezaba cuando me iba a dormir y en ese rezo, o sea, cuando hice I dissected it, Ujú. y lo analicé, yo dije que, man, estoy pensando en mi familia, los problemas de mi familia, analizando los problemas, estoy analizando mis problemas, cómo los puedo mejorar. O sea, yo estoy meditando. Cuando comencé a leer más sobre meditación, comencé a entender que era lo que estaba haciendo. Y yo había dejado de hacer todas esas cosas, y cuando me doy cuenta, esto fue como el 2015, y que, ok, esto es algo que me falta a mí. Entonces, por ese lado, tiene sus cosas positivas. Ujú. Tiene sus cosas positivas, pero yo me he puesto más en el tema de que creo, me cambió tan radical que yo pisar una iglesia lo hago por tradición.
por respeto a mis amistades, a mi hermana que todavía sigue siendo 100% católica, em, y por respeto, creo, Ujú, vuelvo y digo, creo que hay cosas positivas, pero creo que la política y la iglesia tienen muchas cosas similares que no puedo definir mi vida por ella. Entonces, ujú, hoy en día yo soy más de que yo sí creo que cada persona tiene un norte de lo que es bueno y malo. Creo que entre más buscas el bien, más el universo se te va ajuntando, se te va pegando a ti. Esa energía la vi por primera vez en mi vida cuando yo decidí que quería abrir un restaurante en Panamá. ujú. O sea, yo no sabía cómo lo iba a abrir, con qué plata lo iba a abrir, con qué personas lo iba a abrir, pero yo sabía que eso iba a pasar. Y ver la transformación de ese punto y llegar tan rápido a ese punto, yo pensé que era algo que iba a ser cuando tenía más edad. O sea, yo pensé que esto era una promesa que iba a ocurrir cuando yo tenía, yo qué sé, 35, lo que sea, porque fue una promesa conmigo mismo. A los 29 años ya yo tenía íntimo restaurante. O sea, casi 3 4 años después de que yo había dicho que iba a hacer esto. Y es más, no tenía ni planificado regresar a Panamá en el 2014, sino que pasó Sí, así me de acuerdo. sencillo. Y una cosa llevó la otra y hoy en día íntimo es lo que es. Em, y creo que cuando buscas esas cosas y comienzas a entender lo positivo de buscar lo positivo y de que el universo siempre va a conspirar contigo cuando tú quieres hacer las cosas bien. Obviamente hay mucha negatividad en el mundo y es normal. Si todos estuviéramos en la misma onda, aquí estuviéramos ya viendo, o sea, estuviéramos viviendo en el cielo todos, ¿me entiendes? Entonces hay que entender esas cosas también porque a veces hay gente que se frustra, especialmente los jóvenes que nunca han hecho la práctica o han hecho la práctica y ya quieren la recompensa, que hoy en día pasa demasiado. O sea, vemos los temas que hay con las redes sociales, que la Ujú, gente tiene ese instant gratification constantemente, scrolling, los pelados, que es otro estudio, eso es otro mundo también el tema de las redes sociales. Pero hay una gratificación instante que está ocurriendo constantemente y los pelados no entienden lo que le está pasando. La sociedad no ha hecho nada para educar, no estamos viendo cursos en la secundaria o en la primaria sobre redes sociales porque simplemente lo vemos como algo cotidiano, como ujú. ver las noticias, periódico, etcétera. Nadie, creo que no se le ha hecho el trabajo que se le tiene que hacer, porque hay más personas deprimidas, hay más personas con ansiedad, porque todo el mundo cree que tiene que ser ya. Ya, O sea, vamos a ir a un punto que los pelados van a entrar a la universidad y quieren el diploma a los 6 meses. sí. O sea, no están entendiendo que el tiempo es un aliado y la disciplina y la consistencia es lo que tienes que perseguir, y tratar de seguir haciendo cosas. Algo que yo tengo que volver a inculcar en mi vida es el ejercicio. O sea, yo llegué a estar 20, 30 libras más sobre el peso que estoy, que todavía estoy trabajándolo, pero también lo volví a meter en mi vida porque llegué a un punto que cuando llegué a Panamá me tuvieron que operar las rodillas, no podía caminar, estaba en bastón por un año, mientras que había restaurante. O sea, me tenían que operar, pero yo esperé porque el restaurante lo habíamos acabado de abrir Ujú, y yo salir por 3 meses con restaurante recién, yo sí. dije que no, prefería andar con bastón y los doctores me dijeron, tú no puedes volver a hacer más nada en tu vida, con fútbol, carreras, tus rodillas, nada. Fue una mini depresión, pero el éxtasis de tener mi propio restaurante me ayudó bastante y que todos los días era algo diferente. Em, pero al final del día volví al ejercicio porque era una disciplina que era parte de mi vida por tantos años y que es algo positivo. O sea, estás trabajando hacia algo y entre más cosas puedes hacer que te mejora a ti, meditar todos los días, más disciplinas. O sea, tampoco te ahogas en esas cosas, pero son cosas que también te van a ayudar. Te estás mejorando, el universo se te va cambiando también, vas conectando con otros tipos de personas, Personas, etc. sí. Porque antes del ejercicio, mi grupo de personas era beber y comer porque yo también ya me había puesto la soga al cuello por el tema de mis rodillas. Y entonces un día yo dije, man, ya logré todas estas metas que tenía, ya tengo que volver a darle disciplina a mi cuerpo. Y también porque me acuerdo que tenía 35 años, 35, 34. Y que, man, no puede ser posible que este va a ser mi vida el resto de mi vida y que ya es porque llegué a esta edad, porque tengo los negocios, ya yo me tengo que echar a perder. Y que también no estaba contento con el tema de la bebedera, no me sentía cómodo, porque había pasado por una época que bebía demasiado. Ujú. em, y estaba viendo temas que ya no quería en mi vida, pues. Lo que O dijimos sea, ahorita, como que empiezas a ver esas exacto, alarmitas. ya ves las alarmas, ya las puedes ver, ya tienes un filtro y dije que no, que va. Y creo que ha sido lo mejor que pude haber hecho, pues, y seguir buscando otras cosas Ujú, también, leer bastante, lo que sea que te mueva, pues, claro. tratar de encontrarlo y buscarlo. Claro. Me encanta escucharte. Quiero que sepas que
no sé por qué yo no sabía que eso había sido en el 2009, porque Ujú, Chris fue en el 2007. ujú. O sea, yo te conocí ahí y todo, y yo no, creo que yo estaba también muy perdida en ese momento, no perdida, pero estaba en Colombia, estaba también yo viendo Sí, mi, sí. mi proceso, y aunque nos conocíamos y éramos amigos, como que siento que nuestra amistad fue como que we were friends, después como que tú estabas allá, yo estaba en Panamá, y la vida como que nos volvió a unir, y yo a veces digo, es que, man, Robert, ¿en qué momento se volvió tan amigo mío? Y creo, en verdad, sí creo que es porque those nuances of life, como eso, esa perspectiva que te da tener una pérdida tan fuerte, tan joven, hace que veamos la vida diferente y por eso siento que contigo puedo como conectar de otra manera, una amistad que yo puedo decir y que yo sé que le puedo decir lo que sea y que me va a decir las cosas a la cara bien como deben ser porque me quiere, ¿no? No bullshit. Que no es Entonces, con cualquiera, yo creo que he sido sí. duro contigo. Pero me encanta porque para mí es como que, you're like my brother, ¿sí me entiendes? Como Claro, que a veces me dicen, dije, ay, oye, ¿tú por qué no sabes con Robert? Yo dije, no, porque you are like me. O sea, tú y Chaka al final son como esas personajes que yo dije, man, el día que se llega a pasar o cuando pasa que yo llegue a casarme, dije, you're gonna be like, you're my family, you're in the family claro, side of things, ¿no? Y en verdad, sobre todo en los últimos años, creo que gran parte de esa conexión que sentimos es por esa perspectiva que nos ha dado una pérdida como tan fuerte, tan joven, claro, cien obviamente. por ciento, 100%. Yo igual que es como lo que tú estabas diciendo, creo que es bien importante. Creo que cuando tú estás buscando el bien y cosas similares te están pasando, se te juntan las personas también, porque Ujú, es increíble cómo, como tú dices, nuestra relación se conectó. O sea, tuvimos una amistad y de la nada se perdió por un tiempo. Fue una amistad muy corta, no fue algo y que ajá, tan profundo tampoco. Y después nos volvimos a conectar y a mucha profundidad y que hemos... Y es raro porque nosotros no hablamos de duelo. Yo creo que esta es la no, primera vez que tú y sí. yo hablamos sobre esto, pero es porque yo sé que tú has pasado por eso. Es como cuando mi papá siempre me dice esto, pero mi papá estuvo en el ejército cuando estaba joven y él sabe cuando él está con otro veterano. No, no hay que hablarlo. Simplemente lo saben, lo entienden, se entienden. Es como que no tenemos que tocarlo. Vamos a hablar de otras Exacto. cosas porque ya sabemos que de esto es algo que sufrimos. Sí. Entonces vamos a hablar de otras cosas y ver cómo nos podemos apoyar y ayudar. Y para acabar, yo soy una persona que tengo muchas amistades, pero no son todas con las cuales yo tengo amistades profundas. Y contigo sí la tengo y puedo hablar contigo lo que sea. Igual yo siempre me mantengo con un filtro, que siempre he sido así y lo he ido mejorando con el tiempo, pero es bonito ver cómo llevando ese tema al universo y cómo el universo actúa, te cuida, si cuando tú estás buscando esas cosas también, porque puede ser que tú estuvieras en un camino totalmente y vuelvo y repito, no estuviéramos aquí hoy en Ujú, día, o yo hubiera agarrado otro tema de otro. mi vida y también pude verme vuelto un las persona negativa, oscura, etcétera, en aso, etcétera. Em, y creo que el universo siempre atrae a la gente de esa manera y tenemos muchas amistades también que son muy similares y similares cuando lo vamos a ver en nivel de que tú tienes un amigo que es amigo mío y tenemos la mismo tipo de relación con esa persona. Ujú, O sea, yo siento, no estoy tan profundo como con alguien como Nimia, porque ustedes son más hermanas, porque han vivido juntas, han comido, todo, de todo, pues yo quiero mucho a Nimia, creo que, y creo que casi igual que tú. Y Sí, cuando yo estoy con Nimea, siento que estoy con una hermana que he estado con ella total. siempre y puedo hablar lo que me da la gana. Que también Sí. es algo bonito que me he dado cuenta con el tiempo que a veces yo no es que estoy siempre encima de las personas más cercanas a mí. Por lo menos mi hermana, yo no he hablado con mi hermana en 5 días. Yo la amo y la quiero y muero por ella, pero yo no es que tengo que estar encima de ella porque yo sé que ella está haciendo las cosas que ella está haciendo en su vida, está por buen camino y si algo pasa, ella me toca la alarma y Claro. que error, está pasando esto y lo hablamos igual yo contigo o yo con otros amigos, etcétera. Em, y creo que eso es algo sumamente bonito y creo que eso es parte de mi religión hoy en día. Sí, total. Sí, 100%. Va. Bueno, creo que ya vamos a cortar porque si no, aquí me puedo quedar como 3 horas. O sea, Sí, podemos quedarnos aquí, nos vamos de episodio 1, larga. episodio 2. Sí. Pero, Robert, mil gracias. Apenas cortemos aquí, te doy un abrazo enorme. Gracias a todos los... Sí. Uy. Ay, permiso. Voy a buscar, espérate. Ya cortamos y todo lo demás. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el episodio de hoy. Espero
que los haya acompañado, que lo hayan disfrutado, que se sientan conectados y que se den cuenta que sea lo que sea que están viviendo y sintiendo, no están solos. Y nada, no están solos. Aquí estamos todos, el universo está aquí para conspirar para bien, mantenernos positivos y acompañados de buenas personas, de buenos amigos y de mucha gratitud. Así que gracias, nos vemos en la próxima. Chao.